¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alvarito López? ¿Cómo estamos? Ya notábamos tu presencia. Bienvenido. Hoy es el lunes 28 de febrero, 28 y último de febrero. Le estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Óscar Holguín, al frente del equipo. Óscar, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Feliz inicio de semana laboral, Pepe, para ti y para los amigos del auditorio. Hoy saludo con mucho gusto al equipo rudo completo, por fin. En la información, Isaac Morán, Héctor García Vega y Francisco Rosales. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Claudia Medina en la asistencia general, Antonio Valerio en la cabina de Fórmula Universidad. Y nosotros le damos las gracias a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Vamos directamente con todas las noticias y todas las voces. Vamos a enlazarnos en este momento con Marcos Morales de Raza Informa en colaboración especial con Grupo Fórmula. El escenario está puesto desde ayer en la tarde allá en Michoacán, concretamente en la localidad de San José de Gracia, en el municipio de Marcos Castellano. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues ese sitio fue escenario de un ataque armado en el que, no lo puede usted creer, pero hasta el momento no se ha determinado el número de víctimas mortales. Se habló en un principio de el fusilamiento de 10 personas que se encontraban en un velorio, allá, repito, en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, en Michoacán, cuando un grupo armado llegó al inmueble y realizó una serie de disparos en contra de asistentes al velorio. Sin embargo, a lo largo de las horas de ayer domingo, la cifra de víctimas fatales fue incrementándose. Se llegó a hablar incluso hasta de 17 personas. Sin embargo, no hay cadáveres. Los cadáveres desaparecieron. Y por lo tanto las autoridades no pueden confirmar exactamente y con precisión qué fue lo que sucedió. Han circulado videos a través de redes sociales donde efectivamente se atestigua una balacera en una calle cerrada allá en San José de Gracia. Escuchan los balazos, por supuesto. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues vamos directamente con Marcos Morales. Tú tienes la crónica, Marcos, tú estás muy atento. ¿Qué pasa con los cuerpos que no aparecen? Te saludamos, Marcos, buena tarde. Hola, Pepe, muy buenas tardes, un gusto el poder saludarles. Efectivamente, el día de ayer, pues prácticamente a esta hora comenzaba a hacerse viral un video, el primero que se subió, que dura aproximadamente 44 segundos, en el que un grupo de sujetos armados con fusiles de asalto en su mayoría, con equipo táctico, someten al menos a 15 personas, las repliegan hacia una pared mientras que revisan algunos vehículos, esto sobre la calle Reforma, de la cabecera municipal de Marcos Castellanos, San José de Gracia. En este lugar había un velorio de la señora Elisa B. Ella era madre de Alejandro G., alias El Pelón, y según los primeros reportes estaba presente, pero él estaba amenazado de muerte. No podía regresar a este lugar debido a que lo señalaba un grupo delictivo de haberse cambiado de bando. Hasta este lugar se nota, primeramente en el segundo 30 aproximadamente de esta grabación, una primer detonación. Hace blanco en un sujeto que está hablando por teléfono, el celular vuela por los aires y este tipo se desploma. Acto seguido comienza la refriega. Posteriormente, en un segundo video, se observa cómo hay dos cuerpos tirados, uno pegado a la pared, en la zona donde estaban sometidas las aproximadamente 15 personas, y el otro, el del sujeto que hablaba por teléfono celular. Posterior a estos hechos, es como la Fiscalía se dio cuenta del evento criminal por los videos de Facebook. No hubo reporte por parte de la Policía Municipal. Una vez que han avanzado ya las investigaciones, se sabe, esta agresión ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas de ayer. La Fiscalía, en un primer momento, arribó ya cerca de las 7 de la noche. Cuando llegan, refieren, encuentran la escena limpia, la escena lavada, únicamente aseguran casquillos percutidos, dos vehículos con impactos de proyectil de arma de fuego y una motocicleta, así como una bolsa con productos de limpieza y otra con restos humanos, masa encefálica. Pero escuchemos lo que mencionó el fiscal ya este lunes. Al lugar del velorio arribó este otro sujeto acompañado de varias personas armadas, quienes agredieron y presumiblemente privaron de la vida a Alejandro G., así como posiblemente a algunos de sus acompañantes cuyo número e identidad
no ha sido hasta el momento posible confirmar. Segundos después, familiares de Elisa B., quienes participaban en el acto fúnebre, fueron obligados a ingresar a un domicilio, momentos que aprovecharon los adversarios de Alejandro G. para limpiar el lugar y depositar presumiblemente los cuerpos de más víctimas en camionetas en las que los trasladaron al retirarse del lugar. Hasta este momento, Pepe, no hay una cifra oficial sobre las víctimas, no se ha hecho un solo levantamiento de cadáver. Sin embargo, la Fiscalía menciona continúan recabando testimonios en esta zona de San José de Gracia, además de que se implementó un fuerte dispositivo en el que participan fuerzas federales y estatales. Aunado a lo anterior, también se investiga ya a la Policía Municipal. Únicamente había 3 elementos ayer en la comisaría municipal, pero nunca dieron aviso de lo que estaba ocurriendo. Pepe, ¿qué es la información? Tenemos noticia, Marcos Morales, de que en el lugar donde se dio la balacera encontraron cartuchos de armas calibres 9 milímetros, 7.72, 5.56 y 45 milímetros. Sí, efectivamente, limpiaron auténticamente el lugar, tardaron mucho en llegar las fuerzas de apoyo, de seguridad, se llevaron los cuerpos y como no hay cuerpos no se puede determinar ni mucho menos confirmar el número de víctimas ocurridas a raíz de esta balacera. Luego de que Michoacán, en esa parte de Michoacán fue escenario otra vez de este ataque armado. ¿Qué se ha especulado en este momento, más allá de la información, la escasa información que han brindado las autoridades del estado de Michoacán, específicamente el fiscal general del estado, Adrián López Solís? Hasta este momento, Pepe, y en base a las imágenes que los propios pobladores subieron a Facebook, se presume que serían al menos 5 las víctimas mortales, al menos 5 los fallecidos. Esto porque primeramente en la escena, en el velorio, se observan 2 cadáveres. Posteriormente, en una camioneta de color negro tipo pick-up, aparentemente hay otros 3 cuerpos que son retirados precisamente por los criminales. Entre ellos, a decir del fiscal, estaría Alejandro G., alias El Pelón, la persona por la que habrían llegado en un primer momento los pistoleros. Este municipio de Marcos Castellanos y la localidad de San José de Gracia está muy próxima a la frontera con el estado de Jalisco. Incluso tiene la particularidad, Pepe, que está más cerca de todos sus vecinos municipios de Jalisco que de Zaguayo y Jiquilpan, que son las cabeceras michoacanas más cercanas a esta zona. Queda prácticamente rodeado por municipios del estado de Jalisco y alejado de los de Michoacán. Era el sepelio de una persona que había perdido la vida. Era una señora de nombre Elisa, madre de El Pelón, uno de los que ya fue identificado, presuntamente miembro de un grupo criminal del estado de Jalisco, y la confrontación se dio evidentemente con grupos adversarios, y de acuerdo con testimonios, pues desde muy temprana edad esta persona era considerado como parte de una célula delincuencial que operaba en esa zona del estado fronterizo con Jalisco. Así es, Pepe. Primeramente, esta persona, Alejandro G., El Pelón, habría participado en actividades delictivas con el grupo michoacano, con los grupos establecidos en Michoacán. Posteriormente, brinca de bando, se va con el grupo criminal de Jalisco, y a raíz de esta situación es cuando indica la autoridad tenía sentencia de muerte si pisaba San José de Gracia. Pues en este momento sigue siendo un misterio. Realmente lo que sucedió, la autoridad está francamente desorientada, no hay evidencia, no hay cuerpo, pero sí hay crímenes, porque le consta a la sociedad que logró con mucho valor y sus teléfonos celulares captar las imágenes que desde ayer a estas horas le daban vuelta de manera viral a través de las redes sociales, Marcos Morales. Efectivamente, Pepe, el hecho ahí está. No se puede negar, es una balacera, es una agresión a tiros en contra de varios civiles, son varios los testimonios en video, son distintos puntos también de la cabecera donde se desataron balaceras y tiroteos posterior al primer enfrentamiento. Sin embargo, pues no se puede cuantificar hasta este momento el número de víctimas, ni mucho menos hablar ya de alguna identificación oficial de cadáveres. Pues gracias, Marcos Morales. Cualquier novedad inmediatamente le estaremos comunicando. Claro que sí, Pepe, quedamos al pendiente. Muy buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Mientras tanto, aquí en México estuvo hoy el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya. Él acudió al último foro de la llamada reforma eléctrica que se lleva a cabo en el Poder Legislativo Nacional Federal. Él habló de los operativos en Michoacán y en el estado de Jalisco para buscar evidencias de lo que se ha manejado como un auténtico fusilamiento, ya que según testigos, las personas que perdieron la vida y cuyos cuerpos no aparecen habrían sido alineadas contra un muro y a modo de paredón les dispararon los que ejecutaron, le digo, esta masacre. Así lo vio, así lo comentó esta mañana el gobernador también, insisto, desorientado por la falta de evidencia de cuerpos. De que ocurrió el acontecimiento aproximadamente entre las 3:30 de la tarde, a que llegó el reporte a las autoridades policíacas y la Fiscalía de Michoacán, pues pasaron más de 3 horas. Eso es mucho tiempo. Se está investigando también por qué tardó tanto en llegar la llamada de alerta de esto que estaba sucediendo. Hoy está la situación ya bajo control. Es totalmente seguro las actividades productivas en esta región. Esto dijo Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador del estado de Michoacán, lo dijo aquí en la Ciudad de México, en el contexto de la última sesión legislativa de la reforma eléctrica. Pero también habló el gobernador del estado de Jalisco, le insisto, el punto clave donde se dio la matanza, pues está fronterizo justamente con el estado de Jalisco. El gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que en la reunión de la mesa de seguridad se acordó realizar cambios tras conocer el informe del ataque, donde supuestamente fueron asesinadas 17 personas allá en la comunidad michoacana de San José de Gracia. Decidió tomar estas acciones, decidió tomar acciones de forma inmediata el gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para informarle a todos los jaliscienses que desde temprano en la mañana hubo una reunión de la Mesa de Seguridad para establecer la estrategia de reforzamiento de nuestra presencia en los límites con el estado de Michoacán. En coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía del Estado está aumentando su presencia ante los hechos ocurridos el día de ayer en la comunidad de San José de Gracia en el estado de Michoacán por la cercanía que tiene particularmente con el municipio de Mazamitla. Quiero decirles que la presencia se ha reforzado, que no hay ningún riesgo identificado para la población civil, que a los habitantes, a los ciudadanos de los municipios de Mazamitla, de Concepción de Buenos Aires, de La Manzanilla, les decimos que hay que estar tranquilos, seguir con nuestras actividades normales. Hay una coordinación efectiva con el estado de Michoacán. Yo hablé temprano en la mañana con el señor gobernador de este estado vecino de Jalisco para decirle que cuenta con nosotros en todo lo que podamos hacer. Vamos a mantener informada a la población, pero sí me parece fundamental que todos entendamos que ante hechos tan lamentables y terribles como los que vimos en este estado vecino, nosotros tenemos que seguir con nuestra ruta, mantener presencia, estar atentos y sobre todo no caer en la tentación del miedo o de tomar medidas que en este momento no son necesarias. Hay que seguir hacia adelante con nuestras actividades normales y vamos a estar informándole al pueblo de Jalisco cualquier cosa que sea necesario que los ciudadanos sepan. Saludos y buenos días. Es lo que dijo temprano por la mañana el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. También el tema llegó hasta la mañanera, hasta la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador, presidente en Palacio Nacional. Él dijo que se investigan los hechos, pues aunque se hallaron casquillos, sangre y bolsas con restos humanos, no hay cuerpos de las víctimas. Esperar a que tengamos la información, porque el reporte que nos envió la Fiscalía de Michoacán y el gobierno de Michoacán es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos, pero no los cuerpos, porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados. Me llamó la atención porque esas noticias, por lo mismo, pues... ¿Cree que pueda tratarse de una manipulación del video, presidente? ¿De qué? ¿Cree que el video se esté malinterpretando, que se esté manipulando la información? Pues, quién sabe. Lo que sucede es que me llama la atención porque ojalá y no sean cierto, ¿no? O sea, y que no sea como lo
están difundiendo. Esto fue lo que dijo el presidente de la República, quien tampoco tenía la certeza. Pero bueno, pues ya escuchó usted, las autoridades federales en apoyo para la seguridad de la población en la comunidad michoacana donde ocurrió este incidente a las 3:30 de la tarde, las autoridades no se habían presentado sino hasta 3 o 4 horas después, lo cual despierta inmediatamente una enorme cantidad de sospechas. Incluso algunas sospechas señalan complicidad por parte de autoridades municipales. Desafortunadamente, Jorge Luis Anguiano, presidente municipal de Marcos Castellanos, Michoacán, pues en este momento no ha brindado la información objetiva con los datos que ellos podrían tener en este momento, pero si el fiscal no sabe nada, me imagino que el presidente municipal o sabe demasiado o sabe mucho menos. Permítame una pausa, vamos al parte de guerra de lo que está ocurriendo en el 5º día después de la invasión rusa en territorio de Ucrania. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Cuando se cumple el 5º día de la invasión, Emmanuel Macron ha vuelto a hablar con Vladimir Putin por teléfono, una conversación de 1h30 en la que Macron le ha pedido que cese el ataque a los ciudadanos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Solicitamos a la Unión Europea la adhesión inmediata de Ucrania a través de un nuevo procedimiento especial. Vladimir Medinsky, jefe de la diplomacia rusa. Hemos encontrado algunos aspectos en los que se pueden prever posiciones comunes, pero lo más importante es que hemos acordado continuar las negociaciones. La próxima reunión tendrá lugar uno de estos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Ante la actual evolución... El número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dice que la Santa Sede está dispuesta a mediar entre Rusia y Ucrania. Dice que es vital evitar que crezca la tensión, detener la guerra y dialogar. En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, de nuevo, una asamblea extraordinaria de la ONU con el conflicto de Ucrania en el centro del debate. La verdad es que no hay muchas esperanzas porque la retórica está siendo, por parte del gobierno ucraniano, no tiene muchas esperanzas porque los combates siguen aquí en Kiev. En días de manifestaciones en solidaridad con Ucrania, las calles de ciudades como Berlín, Praga y Madrid se han vestido de azul y amarillo. Ucrania, wir wissen ganz genau, was wir verteidigen. Слава кожному наш солдат. Слава Україні. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Usted escuchaba que la traductora, interpretando lo que explicaba el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, le causó tanto dolor que terminó llorando. Continúa el asedio a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Este es el parte de guerra del día 5. Fuertes detonaciones continuaron en este lunes al este del centro de Kiev, las cuales fueron seguidas por sirenas que sonaron en toda la zona. Hasta el domingo el número de víctimas civiles había llegado a las 210, incluido varios niños. Es lo que estima el comisionado de derechos humanos allá en Ucrania. Los combates se intensificaron del sábado al domingo en Ucrania, que sufre la invasión de Rusia. Anoche fue brutal para Ucrania. De nuevo los bombardeos de áreas residenciales y estructuras civiles. En Yarkov, donde viven cerca de 1.400.000 personas, el gobernador de la ciudad informó que las fuerzas ucranianas lograron repeler a los rusos y tienen el control de la ciudad. Por su parte, Moscú afirmó haber rodeado totalmente dos grandes localidades del sur, Gerson y Berdiansk, cerca de la península de Crimea anexada por Rusia en 2014. Los soldados rusos encuentran una tenaz resistencia y el ejército ruso admitió por primera vez el domingo haber registrado pérdidas humanas durante su invasión de Ucrania, aunque sin precisar cifras. Ucrania afirma haber matado a 4.300 militares rusos.
El domingo, el Estado Mayor de Ucrania dijo que las autoridades están pidiendo que cualquier extranjero que desee puede desplazarse al país y luchar. En un informe, el ejército ruso afirma que sus fuerzas armadas han atacado a estas horas 1.146 instalaciones militares ucranianas desde el inicio de la llamada Operación Especial, desde que comenzó pues la invasión de Rusia al territorio ucraniano. Entre los objetivos, dice Rusia, había 31 puestos de mando y centros de comunicación. También hablan de 81 sistemas de misiles antiaéreos, así como 75 estaciones de radar. Este domingo, en una dramática escalada de las tensiones, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó que las armas nucleares de Rusia estén preparadas para su lanzamiento. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este domingo a su ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan en alerta especial de combate las fuerzas de disuasión del ejército ruso, incluidas las armas nucleares. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Muy bien, y ahora nos vamos directamente a Bruselas. Allá está nuestra colega María. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Putin amenaza con su fuerza nuclear. ¿Cómo ha reaccionado Bruselas? Aquí en Bruselas, preocupación y alerta máxima por esas últimas amenazas de Vladimir Putin de utilizar cabezas nucleares contra Ucrania. El escenario que más temen los europeos en estos momentos es que la situación sobre el terreno llegue a una situación de impasse, de callejón sin salida, que obligue a Vladimir Putin a dar pasos incluso más allá de los que tenían planeados, porque está sorprendiendo también y mucho la capacidad y la resistencia de la sociedad y del ejército ucraniano. Trasciende asimismo que Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quiere ampliar el número de soldados en las filas ucranianas para aumentar el nivel de resistencia frente a los invasores rusos. Lo dijo el propio presidente ucraniano, que en un video publicado este mismo lunes se ha dirigido a los soldados rusos capturados por sus tropas desde el inicio de la guerra para mandarles un mensaje claro. Pondrá en libertad a todos aquellos reos que cuenten con experiencia militar y que se quieran unir a él para combatir al ejército de Vladimir Putin, al ejército invasor. Cuando me postulaba para presidente, dije que cada uno de nosotros era presidente, porque todos somos responsables de nuestro país, para nuestra hermosa Ucrania. Y ahora sucedió que cada uno de nosotros es un guerrero en su lugar. Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros ganará. ¡Gloria a Ucrania! Esto dijo el líder ucraniano en el video. Zelensky no solo se ha dirigido a los soldados capturados, también a los que hoy avanzan con objeto de invadir el país y derrocar a su gobierno. A ellos les ha pedido no confiar en el gobierno ruso y poner fin a las hostilidades en Kiev y otros puntos del país. También el presidente Volodymyr Zelensky firmó la solicitud oficial de la entrada de su país a la Unión Europea. Es un momento histórico, dice el presidente de Ucrania en un mensaje a la Rada Suprema, que es el parlamento ucraniano. Lo hizo a través de la red Telegram. La invasión rusa ha precipitado las demandas de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido por teléfono a la Comisión Europea una inyección de dinero y acelerar la entrada a la Unión Europea, un proceso que normalmente lleva años. Solicitamos a la Unión Europea la adhesión inmediata de Ucrania a través de un nuevo procedimiento especial. Y ese es también el objetivo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay un proceso con Ucrania que pasa, por ejemplo, por integrar el mercado ucraniano en el mercado único que ya tenemos. Tenemos una cooperación muy estrecha. Son de los nuestros, uno de nosotros, y queremos que estén dentro. Pero el lunes el portavoz de la Comisión Europea ha suavizado las palabras y ha afirmado que cualquier solicitud oficial tendría que pasar por el Consejo Europeo, donde se debatiría en profundidad.
Hemos escuchado el mensaje del presidente Zelensky pidiendo un procedimiento acelerado. Pero como ya he dicho, permítanme recordarles que la Comisión trabaja sobre la base de un mandato que recibe para negociar. Nosotros no somos quienes definimos el mandato. Mientras tanto, y ya sentados en la mesa de negociación, se encuentran Albania, Serbia, Macedonia del Norte y Montenegro. Y esperando su turno, Bosnia-Herzegovina y Kosovo. Ayer por la tarde surgió como nota importante el hecho de un principio de diálogo para terminar con este conflicto bélico en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Pues bien, este lunes se llevaron a cabo estas primeras conversaciones y terminaron justamente en Bielorrusia con un gran pendiente. Acordaron una segunda ronda de diálogo. Estas negociaciones en la zona fronteriza bielorrusa ucraniana, por desgracia, no ha dado muchos resultados. Así, ambas comitivas han explicado con la lengua bastante seca que han encontrado ciertos puntos de contacto que también han marcado las pautas para la discusión de diferentes cuestiones en el futuro, pero por ahora se van a las capitales para realizar las consultas. Ahora invito a escuchar el resumen hecho por el jefe de la delegación rusa. Hemos encontrado algunos aspectos en los que se pueden prever posiciones comunes, pero lo más importante es que hemos acordado continuar las negociaciones. La próxima reunión tendrá lugar uno de estos días en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Hasta ese momento, las dos delegaciones tendrán consultas con sendos gobiernos. Pues así, ahora vamos a esperar cuándo va a celebrarse la próxima ronda de negociaciones, porque seguramente sí deberá haber algún tipo de avance. Entre tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha informado este lunes que tuvo contactos con sus homólogos Volodymyr Zelensky de Ucrania y Vladimir Putin de Rusia, en la que el último, Putin, se comprometió a no atacar poblaciones civiles y respetar las infraestructuras. Cuando se cumple el quinto día de la invasión, Emmanuel Macron ha vuelto a hablar con Vladimir Putin por teléfono, una conversación de hora y media en la que Macron le ha pedido que cese el ataque a los ciudadanos y a sus viviendas, que preserve las infraestructuras civiles y que asegure las rutas de tránsito, sobre todo la que hay al sur de Kiev. Según el Elysion, Putin ha dicho que tendrá en cuenta estas tres cuestiones y se ha mostrado de acuerdo en mantener el contacto con Macron, aunque insiste que lo que él quiere es la desmilitarización de Ucrania. La puerta de la diplomacia sigue abierta a pesar de que Francia ha sido partidaria desde el primer día de las sanciones más duras, económicas y financieras, así como del envío de armamento. Hoy Macron ha convocado el tercer Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en 4 días y recibe en el Elíseo al canciller alemán Olaf Scholz y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Participa también por videoconferencia en una reunión de la OTAN e, inmerso en esta agenda internacional por Ucrania, ha anunciado que suspende el que iba a ser su primer mitin de campaña el sábado 5 de marzo en Marsella. En este contexto de crisis, el Vaticano ha asegurado estar dispuesto a colaborar en las negociaciones entre Ucrania y Rusia para frenar el conflicto. Ante la actual evolución. Hoy, por cierto, Rusia cerró su espacio aéreo a los vuelos de aerolíneas de 36 países, entre ellos Canadá, y todos los de la Unión Europea, en respuesta a la misma medida adoptada por estos estados, por Europa y también por Estados Unidos, quienes el fin de semana prohibieron que los aviones rusos de la aerolínea principal, Aeroflot, puedan surcar los cielos europeos. Mientras tanto, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su primera reunión de emergencia desde 1982, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, estimó que 500,000 de ucranianos habrían huido del país. Sobre el tema, la Unión Europea anuncia que va a acoger a los refugiados ucranianos sin solicitud de asilo, pues advierte que es la mayor crisis humanitaria en los últimos años.
La UE aceptará a los refugiados ucranianos sin solicitud de asilo y pone fondos a disposición de los países en primera línea de esta crisis. Mientras decenas de miles de personas huyen de los combates en Ucrania, la Comisión Europea ha advertido de que esta es la mayor crisis humanitaria del continente en muchos años. Unas 360.000 personas han abandonado el país, 200.000 se han dirigido a la frontera con Polonia, pero la UE se prepara para mucho más. Respecto a la situación humanitaria, se espera que el número de ucranianos desplazados supere los 7 millones de personas y en el peor de los casos, si esta guerra de agresión continúa, se encontrarán con la necesidad urgente de asistencia humanitaria, decía el comisario europeo de gestión de crisis, Janez Lenarčič. Por ello, la Comisión Europea aconseja encarecidamente a los Estados miembros que reduzcan los trámites burocráticos para poner a salvo a los ciudadanos ucranianos que huyen de la guerra. De hecho, los 27 países del bloque han decidido aceptar a los refugiados ucranianos sin solicitud de asilo. La decisión se acordó por unanimidad tras una reunión de sus ministros del Interior. La política de puertas abiertas se mantendrá durante 3 años. Además, la UE va a ayudar poniendo fondos a disposición de los países en primera línea de la crisis de los refugiados. Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía ya han abierto sus fronteras para dejar entrar a quienes tratan de escapar de los bombardeos. Y desde Berlín hasta Bogotá, pasando por México, continúan las manifestaciones en solidaridad con el pueblo ucraniano. En días de manifestaciones en solidaridad con Ucrania, las calles de ciudades como Berlín, Praga y Madrid se han vestido de azul y amarillo. Fueron más de 100.000 personas las que salieron a las calles de la capital alemana a manifestar contra la invasión rusa y que se concentraron en la puerta de Brandenburgo a un paso de la embajada rusa. Entre los cientos de manifestantes que se reunieron en Madrid, había ucranianos preocupados por sus familiares en Ucrania. Y es muy duro cuando ves a los familiares que están allí, que te están llamando y están llorando, pidiendo ayuda y no podemos hacer absolutamente nada. Y Europa no está ayudando. Desde la plaza de Wenceslao en Praga, la capital de República Checa, el primer ministro Petr Fiala y el embajador ucraniano Yevhen Perevichnis estuvieron presentes para reiterar su apoyo hacia Ucrania. Un apoyo presente también en América Latina, ya que hasta en la capital de Colombia se reunieron decenas de personas a manifestar contra la invasión ante la embajada rusa en Bogotá. Y ante la embajada rusa en México, también ha habido manifestaciones de ucranianos residentes en nuestro país. Está Oscar Zúñiga, enlazado en este momento, enlazado. Adelante, Oscar, estamos contigo. Gracias, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos desde la Embajada de Rusia aquí en México, en donde cientos de ucranianos se están dando cita esta tarde, precisamente aquí a las afueras de esta embajada, para hacer una protesta, una manifestación de forma pacífica, sobre todo para pedir la paz y que cese la guerra, precisamente allá en aquella región. Cabe señalar, Pepe, que los ucranianos están siendo en estos momentos provocados desde el interior de la embajada de Rusia, ya que les están poniendo tanto el himno nacional como canciones de Rusia a fin de que cesen precisamente con comentar, Pepe, que desde las 5 de la tarde se encuentran precisamente estas personas aquí en la embajada y desde ese momento han manifestado y exigido al gobierno mexicano que rompa relaciones con Rusia. También la manifestación se han acercado personas mexicanas que tienen familiares precisamente allá en aquel país, exigiendo al gobierno de México que les dé todo el apoyo y la ayuda necesaria, sobre todo para que sean trasladados hacia lugares seguros y de esta forma pues ellos se encuentren con mayor tranquilidad. A pesar de que la manifestación de ucranianos, en su mayoría pues mujeres, es totalmente pacífica, al menos una decena de policías han estado resguardando la entrada principal y las entradas aledañas a la embajada, ya que cabe comentar, Pepe, que en estos momentos los ucranianos se han dividido en 3 partes para pues cubrir precisamente todas las entradas de esta embajada de México en Rusia y de esta forma pues hacerse más presentes y sobre todo que la
manifestación que están realizando en esta protesta en contra de la guerra que está sosteniendo Rusia con su país, pues se termine de manera inmediata, ya que ellos manifestaron ser un país independiente y así quieren seguir estando, Pepe. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Oscar Zúñiga, por este reporte a las puertas de la Embajada de Rusia en México. Permíteme una pausa muy breve. Volveremos después de un corte directamente desde Washington con Armando Guzmán, corresponsal. Directamente hasta la ciudad de Washington, allá son las 8 de la noche con 44 minutos. Está Armando Guzmán, corresponsal. Por supuesto, con mucha información que se está generando de este lado del mundo. Estamos contigo. Adelante, Armando. Muy buenas noches. Gracias, Pepe. Buenas noches. Lo primero que te debo decir es que Estados Unidos está expulsando a 12 diplomáticos rusos que no son parte de la embajada de Rusia en Estados Unidos, sino parte de la misión de Naciones Unidas que trabajan en la oficina o en las oficinas de Rusia en Nueva York. A 12 de ellos los está acusando Estados Unidos de espionaje y les está dando 7 días para que se vayan de Estados Unidos. Esta es una respuesta, es parte de lo mismo y de la provocación que hay entre los dos países. Uno y otro se están amenazando con cuestiones y esta es, por parte de los diplomáticos, lo más serio que Estados Unidos ha hecho hasta ahora, sacar a estos 12 diplomáticos y acusarlos de espionaje. Ahora, todas las cosas están realmente muy tirantes entre los dos países. Finalmente, Estados Unidos recibió el apoyo del G7 y entonces sí aplicó los castigos de SWIFT. Y esto quiere decir que está sacando de todas las operaciones bancarias a una gran cantidad de la mayoría de los bancos rusos, y eso está poniendo una presión enorme en la moneda rusa y en las reservas que tenía Vladimir Putin para poder continuar con su guerra y continuar con los problemas que le pudieran surgir. 644 mil millones de dólares, Pepe, que se le han congelado y que Estados Unidos y los aliados europeos han congelado a través del mundo entero. Hay reservas en dólares, reservas en libras esterlinas, reservas en yuan y reservas en oro que tiene Rusia. Pero todo eso es papel inservible y es metal inservible, porque no tiene forma ni de sacarlo, ni de venderlo, ni de ponerlo en ningún lado. Le pasa lo mismo que Aeroflot. Aeroflot estará sacando a los países, pero los países ya lo sacaron. Y esto quiere decir que no puede ni siquiera volar por territorio europeo o por territorio de alguien más. Tendría que salir de Rusia a China para poder estar entrando y saliendo. De otra manera no tendría eso. Eso es en la cuestión de aviones. En la cuestión de bancos, Pepe, eso está completamente cerrado. Y la cuestión es tan delicada y el golpe ha sido tan fuerte que lo que ha hecho es que los rusos se han salido a tratar de sacar su dinero de los bancos y de los cajeros automáticos, y muchos se han encontrado con que no lo pueden sacar o que pueden sacar solamente una mínima cantidad, y esto podría llevar a Rusia a quedarse sin rublos, a darles todos los rublos que tienen en el banco y que están exigiendo los cuentavientes que les entreguen, y eso los podría dejar sin rublos. El golpe ha sido muy fuerte. El viernes tú podías comprar $1 con 75 rublos. Hoy no lo podías comprar con 115, tenías que pagar más. Y si hay mercado negro, imagínate a dónde iría a dar todo esto. Esto quiere decir que 1 centavo de $1 vale más que un rublo ruso. Entonces, el golpe es muy serio. No sabemos cuánto tiempo vaya a aguantar Rusia con este tipo de cierre universal de todo. Y hay algo más. Hay 688 jerarcas o gente con mucho dinero, gente muy allegada en influencias y en dinero y en cercanía política con Vladimir Putin, a quien le están congelando también todos sus bienes en el mundo entero. Todos estos controles que tiene Estados Unidos y el G7, que es tan inmenso y que abarca el mundo entero, a excepción de China, todo eso está congelado para esta gente que tiene depósitos, que tiene propiedades, que tiene inversiones, que tiene un montón de cosas, y eso no lo pueden tocar. Está ahí, pero nadie puede hacer uso de él, y aunque lo hicieran, y si tuvieran dinero bajo el colchón y trataran de sacarlo, no hay nadie que se los cambiaría. Entonces tú puedes tener una barra de oro, o miles de barras de oro, millones de barras de oro, como tiene Putin en reserva en Rusia, pero no las puedes sacar y ni se las puedes vender a nadie. Entonces
Ahí está la situación, la peor situación de todo esto. Y las cosas podrían empeorar todavía. Te digo, desde el punto de vista diplomático, hoy, como tú informaste ya, hubo una reunión de 5 horas entre Ucrania y Rusia, y a lo único que pudieron llegar es a que deben hablarse más y hay puntos en los que podrían coincidir. Pero esta noche, si los bombardeos continúan y en la 5ª noche de ataques continúa la presión para tomar la ciudad de Kiev, que es la capital de Ucrania, y esa presión hace que haya más bombardeos sobre áreas de gente civil, pues entonces eso va a crear un problema. Y por eso, finalmente, el presidente Zelensky está pidiendo que se empiece a revisar la posibilidad de levantar cargos criminales de guerra en contra de Vladimir Putin, en contra de sus generales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido con insistencia y con firmeza al gobierno ruso de Vladimir Putin que acatan las sanciones económicas o para disuadir el ataque militar contra Ucrania, o podría haber una guerra mundial. Eso es lo más delicado. Y te voy a decir, este tipo de impacto, y no sabes la cantidad de llamadas que he estado haciendo tratando de buscar algún tipo de respuesta lógica con militares, con exmilitares, con funcionarios y exfuncionarios del Pentágono para que me digan qué es lo que todo esto quiere decir. Y hay algo muy importante. Estados Unidos tiene casi 4,000 y tantas ojivas nucleares que puede montar en cohetes o en vectores y montarlas en plataformas de lanzamiento estratégico. Esto quiere decir de un continente al otro. No solamente tácticos que serían de corto o mediano alcance, sino estratégico. La cuestión es que me dicen que Estados Unidos estuvo vigilando para ver si la orden de Putin se traducía en aumentar la capacidad y lo listo que podrían estar, o lo listo que podrían estar las fuerzas nucleares de Rusia, porque hay diferentes niveles. Entonces tú, cuando vas aumentando el nivel, vas creando una alerta en la que tus enemigos que tienen otros cohetes iguales y que han estado disuadiendo al mundo de no usarlos porque sería una destrucción doble y sería una destrucción garantizada del planeta, pues también levantarían ellos sus propios niveles de alerta. Esos niveles de alerta en Estados Unidos no subieron. Estados Unidos no mordió el anzuelo y entonces no aumentó la cantidad de tensión que hay. Lo que los militares de Estados Unidos piensan que ocurrió es que fue la orden, pero tampoco aumentaron la cantidad o la alerta, el nivel de alerta de las armas nucleares. Entonces eso los consuela un poco. La otra, esta noche, y eso me lo cuentan como si fuera una fantasía de cine, porque no me puedo imaginar que sea cierto, pero me dicen que lo es. Los satélites de Estados Unidos y seguramente los satélites rusos también están trabajando horas extras. Los satélites de Estados Unidos están viendo en dónde están las plataformas móviles, qué puede pasar con esas plataformas móviles con las que se montan en camiones y pueden ser disparados estos cohetes de cualquier parte. Estados Unidos sabe en dónde están cada uno de los submarinos nucleares rusos. Rusia sabe en dónde están cada uno de esos submarinos, porque están rodeándose en los países y eso no lo vemos, pero todos los días lo están haciendo. Entonces, esa alerta está ahí y está siendo vigilada de un lado y del otro. Y entonces los satélites podrían darle indicaciones a los militares de Estados Unidos si estos camiones y estas plataformas de despegue se están moviendo de un lugar al otro. Hay algo también que hay que considerar, y es que no solamente Estados Unidos tiene misiles intercontinentales capaces de salir del continente de Estados Unidos, de los submarinos de Estados Unidos en los mares y de algunos otros barcos de guerra, sino que también tiene misiles en algunos de los países de OTAN. Y esto incluye a Francia, a los Países Bajos, a Italia, a Turquía, y me falta uno, creo que es Bélgica. Es Turquía el que me falta. Son 5 países y desde esos también podrían hacerse disparos. No han cambiado la alerta de disparo en ninguno de esos lugares, y entonces el mundo puede hoy por lo menos bajar la respiración un poco y bajar la tranquilidad y tomar un poco más de tranquilidad en todo eso. Pero de qué ha preocupado en Estados Unidos, ha preocupado muchísimo, y en Washington, no te puedo decir desde ayer, la cantidad de alarma que esto causó.
Muchas gracias, Armando. Gracias por este reporte desde la ciudad de Washington. Estaremos en contacto permanente. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches allí en la capital estadounidense. También le agrego que los países, hablando un poco de lo que apuntaba Armando Guzmán desde Washington, los países de la Unión Europea han llegado en estas horas a un acuerdo para destinar 450 millones de euros a fin de financiar el envío de armas letales y munición a Ucrania, para poder ayudar a la población a defenderse de la invasión dirigida por Rusia. Un apoyo que sumará a otros 50 millones para material no letal, como por ejemplo combustible o bien material médico. La Unión Europea es un proyecto de paz. Queremos conservar paz en Europa, pero hay que estar preparados para defender esa paz. Es lo que dijo el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Hagamos una pausa breve porque hay muchas más consecuencias de esta crisis. Le informo también que en cualquier momento habrá de concluir la reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, reunida de emergencia justamente por la crisis ucraniana. La Asamblea General, el órgano donde se sientan los 193 países miembros de las Naciones Unidas, está celebrando una sesión extraordinaria de emergencia sobre Ucrania, después de que el Consejo de Seguridad no lograra un acuerdo por el veto de Rusia. El embajador de Ucrania ha acusado a Rusia de estar cometiendo crímenes de guerra en su país al atacar a civiles. Añadió que los ucranianos están pagando con sus vidas la defensa de los ideales democráticos y pidió ayuda a la comunidad internacional. If Ukraine does not survive, international peace will not survive. Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, las Naciones Unidas no van a sobrevivir. No se hagan ilusiones. Si Ucrania no sobrevive, no se sorprendan si se desmorona la democracia. El embajador de Rusia ha defendido que las operaciones militares especiales son en legítima defensa y que la ocupación de Ucrania no es el objetivo. Acusaba a los medios de comunicación occidentales de distorsionar las acciones de Rusia. Las Fuerzas Armadas ucranianas y los medios occidentales dicen sin vergüenza que nuestra acción militar tiene consecuencias negativas. Oímos constantemente mentiras sobre bombardeos indiscriminados de ciudades ucranianas, hospitales, escuelas, guarderías. El ejército ruso no supone una amenaza a los civiles de Ucrania, no está bombardeando zonas civiles y en las zonas donde nuestro ejército ha tomado el control, la gente vive su vida con normalidad. El secretario general dijo que la idea de un conflicto nuclear es simplemente inconcebible y que el aumento del nivel de alerta nuclear por parte de Rusia es espeluznante. Hemos informado a usted la cantidad de ciudadanos ucranianos que buscan abandonar la zona de crisis, la zona de conflicto, la zona de peligro de muerte. Estamos hablando de que, según reportes llegados de Polonia, de Rumania, de otros puntos, hablan de que posiblemente haya una migración forzada de cuando menos 400,000 a 500,000 de ucranianos que están sufriendo una verdadera crisis humanitaria para poder desplazarse de la zona peligrosa, de la zona de conflicto. Entre aquellos que están buscando, por supuesto, poner a salvo su propia vida, hay un grupo de mexicanos. Un grupo de más de 200 mexicanos con sus familias. Algunos han logrado desplazarse, como le informábamos la semana pasada, una veintena hacia la frontera entre Ucrania y Rumanía. El embajador de México los había recibido el viernes, pero el gobierno del presidente de la República, de López Obrador, envió un avión militar que ya aterrizó esta mañana, pasadas las 7 de la mañana, tiempo de México, un avión militar para traer a nuestro país de regreso a aquellos ciudadanos mexicanos radicados en Ucrania que quieran voluntariamente regresar. Hay una enviada especial de Grupo Fórmula Noticias, me refiero a mi compañera Andrea Meraz. Ella se encuentra en la capital de Rumania. Ella viajó en el avión militar mexicano. Vamos a escuchar y vamos a mirar lo que nos envía justamente Andrea, quien en estos momentos está descansando. Es la 1 de la mañana, tiempo de
tiempo de Kiev, un poco más, son como las 2 de la mañana, ya está descansando, pero nos dejó esta grabación con lo último desde la llegada del avión y todo lo que se está preparando. Se ha dicho que este avión va a regresar cuando se considere justo y conveniente. Vamos con Andrea Meras. Pepe, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto desde Bucarest, Ucrania, donde será el punto de encuentro para los mexicanos que deseen regresar hacia nuestro país después de haber escapado de Ucrania. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, todavía 90 mexicanos aproximadamente se encuentran en Kiev y que por las restricciones de movilidad no pueden ser evacuadas. También nos mencionan que se buscará el momento más óptimo para poder hacer de apoyo y rescatar a las familias que así lo consideren pertinente. Mientras tanto, la embajadora en sus funciones nos platican, está laborando en un sótano porque recordemos, este es el punto rojo en esta situación de conflicto entre Rusia y Ucrania. De acuerdo, también lo que nos han platicado en las próximas horas, se estaría planteando la posibilidad de que México sea ayuda para personas de otras nacionalidades, pero en específico de la región latinoamericana. No se tiene confirmación de este dato, Pepe, pero sí es una negociación que se ha puesto bajo la mesa. Este vuelo para llegar hasta acá, Rumania, tuvimos que pasar más de 16 horas en el aire. En total, desde que partimos a México y aterrizamos el día de ayer lunes 28 de febrero, pasaron más de 20 horas, Pepe. Y también lo que te puedo comentar es que en próximas horas nos estaremos trasladando hacia la frontera entre Rumania y Ucrania, la ciudad de Siret, que es también donde las personas están intentando escapar del conflicto bélico. Es el reporte. Muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Eso ya son las 3 de la madrugada con 3 minutos allá en Bucarest, la capital de Rumania. Nuestros compañeros, Andrea Meraz, su camarógrafo, en fin, van a trasladarse a la frontera con Rumania para esperar a un mayor número de mexicanos. Hoy por la mañana, en la conferencia de Palacio, el presidente dijo que habrá de esperarse el momento adecuado para el despegue del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, trayendo de regreso a nuestro país a aquellos connacionales que así lo pidan, así lo deseen. Lo informó el presidente. Llegó el avión para el rescate de nuestros paisanos. Hace como una hora llegó. Nada más es esperar la salida, el tener cuidado para traerlos, mejor dicho, para que salgan a la frontera, que salgan de Ucrania, si hay condiciones, si ya se tiene el transporte, pero la instrucción es que si hay confrontación, mejor esperar. Teníamos la imagen justamente de los mexicanos, los primeros 22 mexicanos que el viernes lograron cruzar la frontera allá en la población de Siret, la frontera entre Ucrania invadida y Rumania, que los acoge. Ese grupo de mexicanos fueron recibidos por el embajador Guillermo Ordorica. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo anunció el mismo viernes y nos dio gusto ver ese grupo de mexicanos con sus familiares, claro, que estaban esperando la ayuda, el apoyo. Bueno, el avión ya llegó, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, un avión desde luego militar, que está en Bucarest, la capital rumana. Los reporteros se irán por tierra hasta la frontera con Ucrania para tratar de esperar a que haya más mexicanos que acudan en apoyo. Mientras tanto, la embajadora de México allá en Kiev, quien está trabajando, bien lo decía Andrea, desde el viernes, está trabajando en un sótano porque hubo una explosión en un edificio aledaño a la sede de la Cancillería, y las autoridades en Ucrania pues no dejaron que la diplomática despachara en sus oficinas habituales. Ella decidió con toda valentía
dirigirse a la sede de la residencia de la Embajada de México y ahí en un sótano acomodarse y seguir trabajando para apoyar. Tenemos la imagen de los mexicanos cuando el viernes llegaban de madrugada, ya de sábado, llegaban justamente a territorio rumano. Cuenta mexicanos que ante las... Sí, adelante. Ese es el grupo de mexicanos. No tiene sonido, bueno, pero en fin, es lo que le estamos mostrando a usted a través de la imagen de Telefórmula. Vamos con Rafael Cardona, vamos a enlazarnos con él, con su cristalazo, para comentar justamente todo esto. Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, mucho gusto en saludarte. Bueno, Pepe, primero que nada hay que reconocer la atingencia humanista con la cual el gobierno de México se ha comportado para establecer pues no sé si vaya a ser un puente aéreo o simplemente haya nada más un viaje hasta Europa, en este caso a Rumania, para pues atender a los mexicanos que salgan de Ucrania. Es un gesto de enorme solidaridad nacional que mucho le debemos reconocer a este gobierno. Pero también le debemos reconocer a este gobierno su capacidad para darle a las mismas palabras diferentes significados. No significa lo mismo la palabra avión cuando se trata de un transporte presidencial que la palabra avión cuando se trata de un transporte para desplazados de guerra en una zona tan lejana de México como Ucrania. Tampoco significan lo mismo aeropuerto. Cuando el aeropuerto es una obra antigua o anterior al mandato actual, es sinónimo de dispendio, lo mismo que un aeropuerto militar es una obra redentora para crear un sistema aeroportuario en el centro del país. Y bueno, ya no digamos la palabra dinero. La palabra dinero significa para ciertos momentos de la política mexicana el vehículo corruptor. En el otro, pues la forma para, sin importar cuánto de ese dinero se gaste, ir hasta Ucrania a rescatar, ojalá que a todos los mexicanos que quieran regresar a su país. Pero por lo pronto, Pepe, valdría la pena analizar otro elemento. Estos mexicanos, tras los cuales fuimos nosotros, pertenecen a este selecto grupo de personas en el mundo que se benefician de que México tenga aviones oficiales. Un avión militar es un avión oficial, como era un avión oficial o es un avión oficial el avión que el presidente se rehúsa a utilizar, que bien podría haber sido usado para este humanitario fin. No, se prefirió otro transporte. Bueno, pues nosotros usamos los aviones no para los usos oficiales del gobierno en la administración pública, sino para los rescates. No solamente rescatamos a los connacionales, como ahora les dicen, sino que también rescatamos a un señor que viene de un intento de reelección como Evo Morales, y así se inauguró Aerovías Morena. Aerovías Morena se inauguró yendo a La Paz, Bolivia, a buscar al señor Evo Morales, que había sufrido las consecuencias de sus intentos reeleccionistas. Pero no solamente los vivos se benefician de esta dualidad en el uso de los aviones, también los muertos, porque en un avión de estas mismas características del que va a ir por nuestros paisanos a Ucrania o a Rumania, bueno, pues se trajeron las cenizas de José José. Entonces, o somos un gobierno rico que tiene un pueblo pobre y que como gobierno rico puede andar mandando aviones a diestra y siniestra, o somos simplemente un país humanitario que puede hacer cualquier sacrificio por la paz y por salvarle la vida
ya sea a un político boliviano o a los mexicanos que están amenazados por la guerra en Ucrania. Dijo Jesús Silva Herzog en un libro que vivimos en la casa de la contradicción. Así le llamó a este régimen, y yo le llamo, ahondando en ese concepto, la casa de la incongruencia. Gracias, Rafael, gracias y muy buenas tardes. Buenas noches ya. Gracias, buenas noches. Gracias, Rafael Cardona, su cristalazo. Agrego a la información que le hemos venido proporcionando en los últimos minutos, prácticamente lo que va del programa, agrego la decisión que ha tomado la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, y la parte que corresponde al fútbol europeo, la UEFA. Ambos organismos del fútbol internacional han informado que suspenderán a todos los equipos rusos, ya sean representativos nacionales o equipos de clubes, a participar en competencias hasta nuevo aviso. Proscrita de apoyo a la comunidad de las canchas del fútbol. Adelante. Medidas de apoyo a la comunidad ucraniana que desde el deporte están llegando poco a poco en varios frentes, quizá el más simbólico, el del Mundial de Fútbol que se va a disputar en Qatar este próximo otoño. La FIFA excluye a la selección rusa, que estaba pendiente de jugar la repesca a finales de marzo, e iba a disputarse una plaza con Polonia, Suecia y la República Checa, tres federaciones que ya habían expresado su negativa a enfrentarse con Rusia. Consecuencias aún más inmediatas tendrá la decisión sobre las competiciones europeas de clubes. Esta tarde se reúne la UEFA, reunión de la que previsiblemente saldrá la expulsión de la Europa League del Spartak de Moscú, que debería enfrentarse en doble partido la próxima semana y la siguiente al Leipzig alemán. Sí, la FIFA también ha anunciado que la selección rusa queda expulsada del Mundial de Qatar. Agradecemos muchísimo al doctor Francisco Moreno poder llevar a cabo un enlace con él en esta fecha señalada. 28 de febrero se cumplen exactamente 2 años de haberse detectado y confirmado el primer caso de COVID. Una persona procedente de Italia, un hombre de 35 años de edad, fue el primer caso. Insisto, se detectó el día 27 de febrero, ayer hace 2 años, y se confirmó hoy, 28 de febrero, de hace 2 años. Doctor Moreno, muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación para comentar con la audiencia de Grupo Fórmula la enseñanza que nos han dejado estos 2 años pandemoniacos, si le diría yo. Así es, muchas gracias. Buenas noches, Pepe. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y sí, han sido 2 años inesperados, inéditos, porque nadie esperábamos vivir lo que hemos pasado y desafortunadamente lo que ha sufrido gran parte de la sociedad. Somos el 5º país con más muertes en el mundo, un nada honroso 5º lugar. Y a eso habría que agregarle que somos de los países con el índice de letalidad más alto del mundo. Somos el país número 1 en trabajadores de la salud fallecidos durante estos 2 años. Somos uno de los 5 primeros países en orfandad por pandemia, por COVID, y también uno de los primeros en mortalidad por embarazadas, mortalidad gestacional por COVID. Todo eso nos hace ver que estos 2 años han sido terribles para nuestro país. ¿Qué hemos aprendido, doctor, además de sumar muertes? 5.5 millones de mexicanos fallecidos, mexicanos y mexicanas fallecidos contagiados, por el COVID, y casi 320,000 muertes, aunque hay quien habla de 600,000, doctor. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido es que tenemos que hacer pruebas y estar seguros de lo que está sucediendo en nuestro país para un futuro, porque la pandemia la pasamos a ciegas en cifras y seguimos estando sin conocer cuál es la situación actual y la situación que ha provocado este número desconocido de fallecidos. Hemos aprendido que somos una población vulnerable porque tenemos un problema que se llama obesidad. Somos el 2º país en el mundo en problema de obesidad y primer lugar de obesidad en infantil y juvenil. Quiere decir que si seguimos en esa instancia volveremos a ser el primer país en obesidad en unos años. Creo que ese es un aspecto que tenemos que aprender. Y tercero, creo que a todos los mexicanos tenemos que entender que la salud es una parte importante de la vida.
Creo que habíamos descuidado la salud y creo que ha sido una lección muy dura, pero hay que tener la salud como prioridad en nuestras vidas. El mundo ha actuado como ha podido, pero pregunto, ¿México lo ha hecho adecuadamente cuando el responsable de dirigir la política de salud para la lucha contra la pandemia, Hugo López-Gatell, pues incluso tiene una demanda penal por parte de gente que murió y lo acusa de criminal? Tristemente, cuando ves que somos el 5º país con más fallecidos en el mundo, cuando tenemos el mayor mortalidad en trabajadores de la salud, con todos estos datos que mencionábamos al principio, pues es claro para todos que la estrategia para el control y la lucha contra la pandemia ha sido un fracaso. Y creo que tenemos que aprender que no podemos tener pandemias austeras, porque esta fue muy cara en vidas. Y eso es lo que no se debe de permitir. La política de salud, la política federal de salud, ¿no fue precisamente la más adecuada, considera usted, considerando también que no hubo las pruebas suficientes y que puso en mayor riesgo a la población? Pepe, yo creo que al tener una enfermedad tan grave en el contexto de la atención de pacientes, es decir, México no estaba preparado ni por el número de terapias intensivas, ni por el número de ventiladores, ni por el número de intensivistas de atender pacientes graves. La única oportunidad que hubiéramos tenido de lograr un menor número de fallecidos era las medidas preventivas. Y de esas, el realizar pruebas para detectar enfermos que están transmitiendo la enfermedad y el uso de cubrebocas fueron realmente pues excluidos por parte de la autoridad, politizados por parte de la autoridad, y creo que eso nos tiene en donde estamos. Doctor, ¿cuándo crees que podremos salir adelante de esta cuarta ola? Ya estamos saliendo de la cuarta ola, ya estás más tranquilo, tú tienes el pulso directamente. Hay un dato importante, por cierto, México es el primer país del mundo con mayor número de muertes de personal en la primera línea de combate a la enfermedad. Sí, mira, lo que estamos viendo es que el número de nuevos casos va descendiendo, pero aún sigue siendo elevado. Los lunes y los domingos las cifras son mucho más por debajo de la realidad porque tenemos poco recuento durante el sábado y el domingo. Pero sí hemos tenido una tendencia hacia la baja durante las últimas 3 semanas que esperemos se mantenga y que llegando a la primavera, llegada la mejoría en cuanto al clima, que pueda permitir que los espacios estén mejor ventilados y esta tendencia que se está dando en el mundo hacia la baja pueda llevarnos a que tengamos un estado de endemia en donde la enfermedad no desaparece, va a continuar, pero ya no teniendo estos exabruptos que hemos tenido durante estos 2 años, estas 4 olas que han provocado pues este desafortunado número de fallecidos. Efectivamente, Paco, no hay que bajar la guardia. No, que nos quedan pocas semanas, pero creo que es, como lo dice mi amigo Alejandro Macías, es como si corriste 40 kilómetros del maratón y te bajas y tomas un taxi en los últimos 2 kilómetros. Creo que hay que seguir con esta tendencia de cuidarnos, cuidar a los que nos rodean, cuidar a nuestros amigos, compañeros, para que sí, en 2-3 semanas podemos estar hablando que el número de nuevos casos esté muy por debajo y que estemos llegando a ese lugar a donde queremos llegar todo, que es llegar a una endemia, llegar a una enfermedad controlable. Doctor, te agradezco mucho tu tiempo y habernos acompañado en estas reflexiones con la audiencia de Grupo Fórmula también. Gracias, Pepe, buenas noches y a seguirnos cuidando. Claro que sí, por supuesto. Buenas noches, el doctor Francisco Moreno, director de Línea Servicio de Medicina Interna del Hospital ABC. Permítame una pausa muy breve, volvemos enseguida. Historia, vamos a comentarla con usted, estoy seguro que le va a interesar. Ayer el periódico Reforma reveló que el abogado Juan Collado, detenido en prisión desde el año de 2019, solicitó a la Fiscalía General de la República acogerse al criterio de oportunidad y para ello denunció al ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer Ibarra, al abogado Juan Antonio Araujo y a 2 de sus socios y a un operador financiero por actos de extorsión, asociación delictuosa, lavado y tráfico de influencias. De acuerdo con la querella, los abogados que le defendían presumían tener cercanía con el entonces funcionario de la Cuarta Transformación y le pidieron hasta 2,000 millones de pesos
para tramitar su liberación. Collado, detenido desde 2019, mediados de 2019, abogado del expresidente Peña Nieto, incluyó en su solicitud la carta de referencias de acontecimientos políticos que dañaron a López Obrador en su trayectoria como opositor al régimen. En ella se acusa que a 28 gobernadores del PRI se les ordenó operar a favor de Vicente Fox durante la elección del año 2000. En el caso de los videoescándalos, narra la implicación de Diego Fernández de Ceballos y se afirma que Carlos Ahumada tiene un video de una entrega de dinero a un hermano de Vicente Fox. En otro apartado titulado Elección de Estado, se denuncia que Alejandro Quintero Íñiguez, entonces vicepresidente de Televisa, operó contra López Obrador durante la campaña de 2006 y para apoyar al priista Roberto Madrazo. El texto, publicado en Reforma, también apunta contra Humberto Castillejos por haber gestionado en 2004 y 2005 el desafuero de López Obrador. Humberto Castillejos fue el asesor jurídico del presidente Enrique Peña Nieto. Angélica Rivera, dice el periódico, exesposa del presidente Peña Nieto, también salió relacionada en la carta denuncia de Juan Collado. Se le señala de presionar para que se otorgaran contratos a familiares y amigos. Según una declaración judicial del hijo de Juan Collado, a su padre le pidieron preparar una carta para el presidente, pero Juan Antonio Araujo, el ex abogado de Collado, fue quien elaboró la misiva. En respuesta, el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra, rechazó las acusaciones. En Twitter reconoció haberse reunido con los hijos de Juan Collado a solicitud expresa de ellos. Sin embargo, asegura que turnó el asunto a la Fiscalía General de la República por ser de su competencia. Agregó que no conoce personalmente al señor Collado ni está enterado de las conversaciones de este con sus abogados. Todo lo demás son inferencias de mala fe, es lo que dice Julio Scherer García. ¿Qué dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre este tema? Hoy lo abordó en la conferencia de prensa mañanera. El presidente fijó una postura ante la denuncia realizada por el abogado Collado ante la Fiscalía General de la República en contra de Julio Scherer. Yo diría que sí, que devuelvan el dinero. Lo mismo el señor de Pemex, Lozoya, que devuelvan el dinero. Eso es lo más importante, y también pues va a haber un castigo, pero se toma en cuenta que ya se reparó el daño, que se aclare y que el que nada debe, nada teme, y el fiscal debe de actuar en función de las pruebas que tenga, pero no se puede señalar a alguien si no hay pruebas. Es lo que comentó el presidente de la República, y también llegó a comentar en un momento que la relación de su ex asesor jurídico, Julio Scherer, precisamente no era la mejor con la que fue secretaria de Gobernación, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. En fin, sí lo llegó a comentar esta mañana justamente en Palacio Nacional. También trasciende, y está en la línea para comentarlo, Juan Antonio Jiménez, trasciende que la audiencia de los abogados cercanos al exconsejero presidencial Julio Scherer se pospuso para el próximo 8 de marzo. La Fiscalía General de la República acusó a los 4 abogados del despacho Araujo, González, Peinbert, Robledo y Carrancá, que llevan los casos de corrupción más relevantes de los últimos años, de los delitos de extorsión, lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación delictuosa. Juan Antonio, ¿qué más tienes? Adelante. Gracias, Pepe. El juez de control José Rivas González aplazó para el 8 de marzo la audiencia en la que la Fiscalía General de la República busca imputar a 3 abogados y un operador financiero por los delitos de extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero y tráfico de influencias tras las denuncias que presentó Juan Collado el 19 de octubre del 2021. Por este motivo, la FGR judicializó la carpeta de investigación en contra de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez, así como David Gómez Arnau, representante de Grupo Firme. El impartidor de justicia determinó lo anterior
ya que 2 de los acusados cambiaron de abogado y aseguraron que su defensa no había tenido tiempo de conocer la investigación. En entrevista en el Reclusorio Norte, Mauricio Flores, abogado de quien fuera representante legal del expresidente Carlos Salinas, dijo que esperan tener un buen resultado, ya que la carpeta de investigación está bien integrada. Esperar que resuelva el juez. Entendemos que la carpeta está muy bien integrada por la Fiscalía. Nosotros lo único que esperamos es que se resuelva conforme a derecho, que el juez valore los elementos con detenimiento, y estamos seguros que llevaremos todo a buen término. Por su parte, los agentes del Ministerio Público de la Federación adelantaron que solicitarán la medida de prisión preventiva y la imposición de pena de más de 40 años en contra de estos litigantes. En su denuncia, Juan Collazo señaló que los litigantes le pidieron vender Caja Libertad a Banco Firme y agregó que también se les ofreció promover su excarcelación a cambio de 2,000 millones de pesos como reparación del daño, lo que cancelaría las acusaciones de delincuencia organizada y lavado, y lo llevaron a la cárcel. Asimismo, el litigante refirió que pagó a los abogados encabezados por Araujo 10 millones de pesos a cambio de que la Unidad de Inteligencia Financiera cerrara una investigación en su contra. También los abogados le pidieron $3 millones, de los cuales pagó la mitad, para defenderlo desde su captura en julio del 2019. Con su denuncia, Juan Collado también solicitó un criterio de oportunidad al FGR, por lo que está en pláticas para definir el monto de una reparación del daño. Así que, Pepe, esta próxima audiencia será el próximo 8 de marzo a partir de la 1 de la tarde con 10 minutos y será de manera presencial, porque el día de hoy tan solo fue por videoconferencia, y la próxima semana tendrán que presentarse estos 4 abogados que son acusados por el delito principalmente de corrupción. Pepe, el reporte. Los abogados a los que te refieres son Juan Araujo, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau. Los acusa la FGR, la Fiscalía, por haberse coludido para extorsionar a posibles clientes, entre ellos Juan Collado, con cantidades millonarias de dinero, aprovechando una supuesta cercanía que tenían con altos mandos de la Fiscalía General de la República y del Gobierno Federal, entre ellos Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia. ¿Es correcto? Así es, Pepe, y bueno, pues esta historia continuará el próximo martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Pepe, y va a haber una audiencia en el Reclusorio Norte a partir de la 1 de la tarde, con 10 minutos es la cita. Tienen que ir, ellos tienen que ir, porque si no, se solicitaría entonces una orden de aprehensión en su contra. Muchas gracias por la información, Juan Antonio. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. El doctor José Antonio Crespo, analista político, viene a cuento en este momento para comentar justamente la lectura de todo esto que sin duda suena escandaloso por donde se le vea. ¿Cómo estás, José Antonio Crespo? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues sí, se ve que es un cochinero que viene desde muy atrás. Juan Collado pues ha sido abogado durante mucho tiempo, y ya sabemos que muchos abogados de ese nivel pues emprenden defensas de políticos, establecen relaciones con otros despachos de abogados, y en muchísimos casos pues entran en componendas que son claramente ilícitas. Juan Collado, ahora que está preso, pues está soltando mucha de esta información que no suena descabellada. Obviamente yo no tengo los elementos para saber si son correctos o no, pero no es algo que nos debiera sorprender. El caso que veo yo en la actualidad delicado es el de Julio Scherer, por el cargo que tuvo, por la cercanía que durante muchos años tuvo con López Obrador, pero el cargo que tuvo también de consejería jurídica. Fíjate que, para ponernos en contexto, unas 2 o 3 semanas antes de que se fuera separado Julio Scherer de su cargo, algunos de nuestros colegas columnistas ya lo habían anunciado, es decir, a partir de la información que les llega de adentro, etcétera, habían dicho: Julio Scherer se va pronto. ¿Y por qué se va? Se va porque le están encontrando cosas sucias. Estaba siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, todavía con Santiago Nieto. Probablemente la Fiscalía también le estaba viendo qué estaba haciendo, y se hablaba de transacciones ilícitas, de decir: yo te resuelvo este problema, pero dame tantos millones, yo te puedo conectar con esta otra persona, yo te puedo conseguir un permiso, pues aprovechando desde luego la fuerza y influencia nada menos que del consejero jurídico. Eso es lo que se decía en esas columnas, Pepe. Siempre hay que verlas, por supuesto, con reserva, porque hay veces que es información que no tiene fundamento. Pero resulta que a las 2 o 3 semanas de eso,
efectivamente separaron a Julio Scherer y se empezó a hablar también en el ambiente periodístico de que estaba siendo investigado por ese tipo de cosas por la Unidad de Inteligencia Financiera y que había tenido problemas también, desde luego, con el fiscal general. Entonces, no me sorprendería, es decir, por todos estos elementos, que efectivamente Julio Scherer estuviera metido en esos líos. Ella se defendió, tendrá que defenderse. Yo no puedo tampoco aquí decir si hay culpabilidad o no, pero ya estaba en el ambiente el hecho de que él estaba utilizando esa influencia para enriquecerse. Tienen que seguir investigando, por supuesto, ya está en manos de la Fiscalía tendrá que profundizar para ver si eso era cierto o no, pero lo que por otro lado vemos también es que esa cercanía y amistad con López Obrador, quien incluso lo llamó hermano, pues hemos visto que cuando López Obrador trata bien a sus colaboradores, cuando son acusados o son sospechosos de alguna irregularidad, pues de pronto se queda en el aire y solamente se queda como una cuestión mediática que no llega a fondo. En realidad, en este gobierno, a diferencia de lo que nos prometieron, pues ha habido muy poca rendición de cuentas legal. Son muy pocos los que realmente están en manos de la ley, ya pagando, digamos, sus trapacerías para todo lo que hay, para todo lo que ha habido. Entonces vamos a ver qué sucede, pero la ventaja que podría tener Julio Scherer es la fuerte amistad con López Obrador, a pesar de que fueran ciertas las acusaciones que se hacen en su caso. Le daremos seguimiento, pues, a este asunto que ayer detonó el diario Reforma. Hoy continúa hablando de todo esto. Hoy era la audiencia de los abogados acusados por la Fiscalía General de la República de ser corruptos y están embarrando justamente o pretenden embarrar justamente a Julio Scherer, quien de entrada se margina de todas estas circunstancias. Veremos qué decide la justicia al respecto. Que estés muy bien y gracias por el comentario. Hasta luego, Pepe, que te vaya bien. Gracias, igualmente, que te vaya muy bien. Con pena le informo que falleció Ramón Ojeda Mestre, un querido amigo, fundador de la Agencia Mexicana de Derecho Ambiental. Él fue uno de los hombres clave para poner en marcha el famoso programa Hoy No Circula, el programa de restricción vehicular en la Ciudad de México, junto con una serie de personajes del gobierno de la Ciudad de México. Entonces gobernaba la Ciudad de México Manuel Camacho Solís, ya fallecido. Ramón Ojeda Mestre fue secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental, le digo, fundador de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Falleció el sábado a los 79 años de edad debido a complicaciones por COVID-19. Fue catedrático, exdirector de Medio Ambiente en 1989. Diseñó el Hoy No Circula. Después de semanas de estar hospitalizado, falleció en La Paz, Baja California. Descanse en paz el muy querido amigo Ramón Ojeda Mestre. Vámonos a una pausa breve, volvemos. Los municipios y los ayuntamientos que han emergido de ese movimiento. Enemigos de la 4T, que esto se trata de un capricho, que es un juego sucio, Carlos. Que... Mira, Pepe, lo que pasa y puede parecer anticlimático con el desastre en Ucrania y con los problemas de los que todos los días estás dando cuenta, pero el fin de semana el presidente sugirió que el INE, para que instale las 160 y tantas mil casillas que operan cuando hay elección federal, recurra, dice, al apoyo de autoridades estatales, locales, municipales, a organizaciones sindicales y hasta empresariales para que pueda instalar esas 160 y tantas mil casillas. Bueno, pues el INE es la institución más respetada y mejor calificada por la ciudadanía, la principal institución civil del Estado. Y me parece que sugerir que se ponga a competir con las órdenes mendicantes, y en este caso parecería una orden herética,
mendicante, para que limosnee recursos, pues es hasta pues indignante, porque el INE se ciudadanizó precisamente para que no hubiera dinero turbio ni apoyos que no pudieran auditarse. Paralelamente con esto de la consulta pues que más bien será de ratificación de mandato, Pepe, andan repartiendo en colonias, en todas las colonias de la Ciudad de México, volantes como mira, para quienes están sintonizándote por Telefórmula. Sí, sí. Son volantes con los colores, ahí va el mensaje subliminal de Morena, es el morado moreno o el morado de Morena, en que, fíjate, dice AMLO, el mejor presidente en décadas. ¿Por qué? Y entonces viene acá una sarta de salamerías, AMLO lo ha logrado, etcétera, etcétera, y le dicen a los incautos que se detienen, como yo, a leer este panfleto, cómo votar en la que sabemos es una innecesaria y, por cierto, onerosa consulta para una imaginaria revocación, porque sabemos que lo que el presidente quiere es su ratificación de manera mayoritaria, apabullante, yendo a las urnas en un ejercicio por demás inútil. Ya fracasó, por cierto, el anterior de la cosa esa dubitativa, tramposa, del dichoso juicio a criminales del pasado, y que solo en la lectura de López Obrador era un juicio a los expresidentes. Ya fracasó. Esta consulta que viene en abril, no sé cuán concurrida vaya a ser, pero por lo pronto pues está activa esta ilegalidad que es Morena y los morenos promoviendo lo que no deben promover según la ley. Pepe, ese es mi comentario. Gracias, Carlos, como siempre. Los demonios siguen muy sueltos. Que estés bien. Gracias, buenas Carlos noches, Marín. Pepe. Adiós. Pues hasta aquí lo más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana.